Tenía la placa, las credenciales, la autoridad, pero aún así fue tratada como una sospechosa. Esto es lo que sucedió después. ¿Alguna vez has notado cómo una mirada mal interpretada, en el momento equivocado, puede destrozar por completo tu día? Era un martes por la mañana. Poco después de las 10:15, el vestíbulo del edificio corporativo Mirador en Monterrey, Nuevo León, era el tipo de lugar donde casi nada pasaba en hileras de sillones beige, plantas artificiales con hojas plásticas que parecían cubiertas de polvo, grandes macetas de piedra pulida y un mostrador de recepción atendido por alguien que parecía detestar cada minuto de su trabajo, lo bastante en silencio como para disimularlo. La gente entraba y salía, mayormente. Nadie sostenía la mirada demasiado tiempo con nadie más, excepto Oyan. Daniela Torres cruzó las puertas con una seguridad tranquila, como alguien que sabía exactamente a dónde se dirigía. Llevaba jeans azul oscuro, una blusa impecablemente planchada y un portafolio negro para laptop colgado del hombro. Su postura era erguida, alerta, pero no agresiva, simplemente enfocada en su objetivo mientras atravesaba las puertas dobles de cristal templado. Saludó con un leve movimiento de cabeza al guardia de seguridad junto al mostrador. Sin respuesta, Daniela se colocó cerca de la pared en la sala de espera, desplazándose con el pulgar por la pantalla de su teléfono, escuchando algo a través de un discreto auricular Bluetooth. De vez en cuando, murmuraba frases breves, demasiado bajas para que alguien más pudiera entender lo que decía. Para la mayoría, habría parecido una profesionista revisando notas antes de una reunión, pero no para todos. Desde detrás del mostrador curvo de recepción, Pamela Aguirre, una recién contratada asistente administrativa en Altavista Consultores, la miraba con una sospecha que le endurecía el gesto. Se inclinó ligeramente hacia su compañera y susurró: ¿conoces AESA? La otra recepcionista levantó la vista apenas un segundo, se encogió de hombros y volvió a teclear sin interés. Pero Pamela no dejó el asunto ahí. Sus ojos se entrecerraron, cargados de una desconfianza que parecía buscar confirmarse. He estado caminando de un lado a otro hablando sola. Me da mala espina. No conocía a Daniela. No preguntó quién era. Las piezas en su cabeza se acomodaron en un orden equivocado. En ropa oscura, Bluetooth, de pie sin hablar con nadie, suficiente para que su imaginación terminara la historia. En lugar de acercarse a preguntar si necesitaba ayuda, tomó el teléfono del escritorio y llamó a la seguridad del edificio. Oye, hay alguien en la entrada. No estoy segura de lo que está haciendo, pero tal vez quieras revisarlo. Usó las palabras actitud sospechosa. Eso bastó. En el quinto piso, el contacto de Daniel en Altavista llegaba tarde. No tenía idea de lo que estaba por suceder. Abajo, Daniela seguía concentrada en su teléfono, sin sospechar que alguien acababa de realizar una llamada que cambiaría los próximos 7 minutos de su día. Pero afuera, 2 oficiales ya se acercaban al estacionamiento, respondiendo a un reporte que omitía detalles cruciales. La llamada había sido transmitida al centro de despacho de la policía de Monterrey como una posible persona sospechosa dentro de una propiedad comercial. No se mencionaron armas ni amenazas, lo suficientemente ambiguo para sonar como algo menor, pero lo bastante específico para no poder ser ignorado. La oficial Ernesto Saldaña y su compañera, la oficial Karina Méndez, eran la unidad más cercana. Ambos llevaban algunos años en la corporación. No eran novatos, pero tampoco veteranos curtidos. Saldaña era del tipo que se tomaba cada llamado con una seriedad rayana en la desconfianza. Méndez, en cambio, era más reservada, observadora. Prefería analizar antes de actuar. El despachador leyó en voz alta: mujer de unos 30 años, morena clara, de pie en el vestíbulo, caminando de un lado a otro, hablando por Bluetooth. La persona que llamó sugirió que quizá estaba vigilando el lugar. Saldaña miró a Méndez mientras estacionaban frente al edificio. Vigilando puede no ser nada. O puede ser algo, comentó Méndez, sin mucha emoción. Activó su cámara corporal y entró. Pamela observaba el coche patrulla desde la ventana, con los brazos cruzados, como si esperara confirmación de que su alarma no había sido exagerada. Daniela seguía junto a la pared, ahora revisando documentos en su teléfono. Cambió ligeramente su peso a un lado, abrió un archivo PDF y susurró a su micrófono: sujeto confirmado, ubicación asegurada. Esperando contacto. Las puertas se abrieron detrás de ella. Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?
La voz de Saldaña retumbó sobre el mármol brillante. Daniela levantó la mirada, al principio desconcertada. Claro, ¿de qué se trata? ¿Le importa alejarse de la pared? Manos visibles. Por favor, Daniela parpadeó. No parecía asustada, solo confundida. Estoy con la agencia. Solo estoy aquí para una reunión programada. ¿Agencia de qué? FGR. Saldaña alzó una ceja. ¿Tiene identificación? Sí, respondió Daniela con calma, inclinando la cabeza. Déjeme sacarla. Oficial, no extienda la mano todavía. Daniela se detuvo en seco, con las manos a medio camino. El vestíbulo, ya silencioso, se volvió casi opresivo. Acabo de decir que voy a sacar mis credenciales, respondió Daniela, aún serena, pero con un tono más firme. Méndez se aproximó un poco más, sus ojos saltando entre los dos. Puede poner el bolso en el suelo y abrirlo lentamente con cuidado. Daniela se arrodilló, desabrochó la bolsa y la colocó en el piso. Mi placa está en el bolsillo lateral. Puede sacarla usted mismo si lo prefiere. Saldaña no se movió de inmediato. Su mandíbula estaba tensa. Daniela permaneció completamente inmóvil. Estoy aquí para reunirme con alguien de Altavista Consultores. Consulta de vigilancia. Puede llamar a la agente Patricia León de la oficina regional de la FGR en Monterrey. Si quiere verificar, no llamaron. En los ojos de Karina Méndez se dirigieron hacia Pamela Aguirre, que seguía plantada detrás del mostrador de recepción. La asistente no pronunció ni una palabra. No explicó lo que había visto ni por qué había llamado. Señora, necesitamos que se siente en el suelo. Manos donde podamos verlas, dijo Ernesto Saldaña, con un tono más firme, esta vez a Daniela. Torres bajó lentamente, sin apartar la mirada de los oficiales, pero arriba, el ascensor acababa de comenzar a moverse, y la persona que iba dentro estaba a punto de cambiarlo todo. Daniela se sentó sobre las frías baldosas grises, apoyando las palmas en el suelo pulido. El reflejo de la luz de los focos hacía brillar sus zapatos, pero su rostro permanecía inexpresivo. Solo atento dejó el bolso para laptop a un lado, sin tocarlo, como si fuera un objeto delicado que podría explotar con un mal movimiento. Su respiración era pausada, casi medida, pero sus ojos seguían cada paso, cada giro de muñeca que hacían los oficiales. Donde iban sus manos, los ojos de Daniela los rastreaban, a lo que nadie decía en voz alta. Al otro lado del vestíbulo, era lo evidente, Pamela Aguirre comenzaba a incomodarse. No estaba segura de lo que había esperado que pasara al llamar, pero claramente no era esto. Su mirada osciló entre el suelo, Daniela, los oficiales, y de nuevo al suelo. Su mandíbula se tensó, como si quisiera explicar, pero no dijo nada. El oficial Saldaña mantuvo su postura firme, con los pies abiertos y los hombros tensos. Su voz sonó como un golpe controlado. Está armada. Señora. Daniela asintió levemente, con la misma serenidad calculada. Sí. Glock 19, emitida por la agencia, oculta en la cadera derecha. Totalmente autorizada. Las credenciales están en el bolsillo lateral de mi bolso. En Saldaña no respondió de inmediato. No se movió, no verificó nada. Solo la observó como si estuviera esperando atrapar una mentira en sus labios. Antes de actuar, la oficial Méndez dio medio paso hacia el bolso, su mirada evaluadora. Daniela lo notó, pero no se movió ni un centímetro. Cremallera del lado izquierdo, dijo con calma. Estuche plateado con placa y credencial, con foto adentro. Agente federal Daniela Torres, número de placa 6000 y Centú y Vinci. Isachi Méndez se agachó con cautela. Desabrochó el bolsillo lateral y retiró el estuche de la placa. Lo abrió frente a todos. Ahí estaban foto, placa, credenciales, todo legítimo, impecable, indiscutible. Sus ojos pasaron de Daniela a Saldaña. Parece legítima, dijo en voz baja. En Saldaña no se relajó. Todavía necesitamos confirmarlo, murmuró. Daniela no mostró sorpresa alguna. Puede comunicarse por radio con operaciones de campo de la FGR en Monterrey o llamar directamente a la agente Patricia León. Estoy segura de que responderán. Sonaba tranquila, pero era esa clase de calma tensa que se usa como escudo. El aire del vestíbulo parecía más espeso ahora, como si la tensión se alimentara sola, aunque Méndez ya tenía pruebas suficientes en sus manos, pero Saldaña parecía no saber cómo dar marcha atrás una vez que había elevado el nivel de la situación. Era como si retroceder significara ceder control. A las puertas automáticas del vestíbulo se abrieron de golpe. Entraron dos guardias de seguridad del edificio. En uno veterano, de rostro curtido,
y uno claramente nuevo. En ninguno dijo mucho. Solo se quedaron observando, como si no supieran si debían intervenir. La escena era absurda, una agente federal sentada en el suelo, 2 policías tensos sobre ella y una recepcionista que ahora deseaba no haber tomado nunca el teléfono. El guardia mayor se inclinó hacia Méndez y susurró algo. Ella asintió apenas. Daniela movió ligeramente los hombros, pero no con intención de levantarse. Mire, no estoy intentando ser difícil, dijo, pausada, pero no soy una amenaza. Solo estoy haciendo mi trabajo. No voy a tocar nada sin su indicación a Méndez. Se incorporó, sosteniendo aún el estuche de la placa en su mano. Miró a Saldaña. Deberíamos informar, comentó, aunque su tono sonaba más como una sugerencia sensata que como una orden. Saldaña no respondió. Seguía mirando a Daniela, menos convencido de que representara algún peligro, pero aún atrapado en la incertidumbre de cómo manejar la situación. Solo habían pasado 5 minutos, pero parecían media hora, y entonces, un sonido inesperado, el suave timbre del ascensor detrás de ellos. Alguien llegaba. Daniela no necesitó adivinar quién era. La puerta del ascensor se deslizó con un susurro. De él salió la agente Patricia León, como siempre, impecable en traje pantalón azul oscuro, perfectamente entallado, cabello castaño hasta los hombros sujeto tras una oreja. Llevaba la placa de la FGR enganchada en el cinturón, una carpeta delgada bajo el brazo y un café desechable en la otra mano. Parecía lista para una reunión ejecutiva, no para una escena de tensión, pero en cuanto sus ojos captaron lo que ocurría, Daniela en el suelo, 2 policías sobre ella, la tensión casi palpable, el ambiente se congeló. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz atravesó el silencio como un bisturí. Todos giraron hacia ella. Daniela ni siquiera pestañeó. Buenos días, Patricia, dijo con serenidad. A Patricia avanzó sin correr, pero con pasos decididos. ¿Por qué mi investigadora principal está en el suelo? El oficial Saldaña titubeó. Señora, respondimos a una llamada por persona sospechosa. Esta mujer, interrumpió Patricia León con un tono cortante pero controlado, es la agente especial Daniela Torres. Está aquí, bajo mi completa autorización. Tiene su placa en la mano, así que preguntaré de nuevo, ¿por qué está en el suelo? La oficial Karina Méndez intervino, su voz un poco más baja de lo habitual. Señora, nos dijeron que se estaba comportando de manera inusual. Seguridad pidió que la revisáramos. Dijo que estaba armada, así que seguimos el protocolo. Patricia no levantó la voz, pero cada palabra era un golpe cuidadosamente calculado. ¿Se resistió? ¿Amenazó a alguien? No. Entonces, vieron a una mujer morena parada en un vestíbulo, con un Bluetooth en la oreja, y la respuesta inmediata fue ponerla en el suelo. Sus ojos se clavaron en Ernesto Saldaña. ¿Es eso lo que hacemos ahora? Él no respondió. Daniela se incorporó lentamente, sacudiéndose el polvo invisible de los jeans, con movimientos precisos. 7 minutos, dijo con un tono casi neutro, aunque la frustración asomaba en sus ojos. Ese fue el tiempo que estuve sentada aquí, mientras me miraban como si fuera capaz de volar el edificio. La mandíbula de Patricia se tensó, pero no con rabia. Era el tipo de firmeza que incomodaba más que un grito. «Puedes irte», le indicó. Luego giró hacia Méndez y le tendió una tarjeta de presentación, sujetándola entre 2 dedos. «Si alguien quiere confirmar quién es ella, ahí está mi número directo. Pero para ahorrarles tiempo, llevo 12 años en la agencia y trabajo con ella desde hace 6. Si buscaran su historial, encontrarían más cartas de recomendación que las que la mayoría de los agentes logran en 2 décadas. A Méndez tomó la tarjeta, con una leve inclinación de cabeza. Saldaña no la aceptó. Pamela Guerre, desde el mostrador, dio un paso al frente con torpeza. Yo no estaba segura, no quería correr riesgos. Daniela finalmente la miró. No había enojo en sus ojos, solo un cansancio que parecía pesar más que cualquier reproche. ¿Sabes cuál es la parte curiosa?, dijo, con voz perfectamente nivelada. Estaba justo al lado del directorio. Solo necesitabas preguntar mi nombre. Abrió la boca, pero no dijo nada. Su expresión osciló entre la vergüenza y el desconcierto en Patricia. Sin embargo, no había terminado. Su siguiente comentario cayó con el peso de un mazo o avanzo en paso, más cerca de los oficiales. Su tono seguía siendo calmo, pero cada sílaba tenía filo. Antes de entrar en este edificio, dijo, la agente Torres revisó un archivo de personal. Un oficial solicitó transferencia a la unidad de análisis conductual. Ese
Expediente. Pasó por su escritorio esta mañana, giró ligeramente la cabeza hacia Saldaña y, si no me equivoco, ese nombre era Ernesto Saldaña. El silencio fue tan absoluto que se habría escuchado caer un bolígrafo. Saldaña parpadeó, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. Disculpe, Patricia lo miró directamente. Usted solicitó esa transferencia. Listó su récord de la academia, su tiempo en campo, incluso el incidente donde desescaló una llamada doméstica, sin respuesta. Un archivo sólido. Sinceramente, Daniela cruzó los brazos. Con la misma calma que usaba como coraza, lo marqué para entrevista. Pensé que tenías buenos instintos. Podría ser alguien que vea a las personas. Al Saldaña tragó saliva. Pero no, logró articular palabras. Estabas a 10 minutos de causar tu primera impresión con la agencia, añadió Patricia. Y ahora, aquí estamos. A Méndez cambió ligeramente su peso de pie, lanzando una mirada fugaz a su compañero. La realidad de la escena comenzaba a caerles encima, como un peso de plomo. Pamela, mientras tanto, giró lentamente y volvió a su lugar, detrás del mostrador, como si su sola presencia en medio de todo aquello se sintiera fuera de lugar. Nadie intentó detenerla. Daniela habló de nuevo, su tono tan calmado que resultaba más contundente que cualquier acusación directa. Por eso hablamos del sesgo, porque no tiene que parecer violento para ser peligroso. A veces es solo una llamada telefónica, o una decisión de no preguntar antes de actuar, o una mano cerca de una funda durante 7 minutos seguidos, mientras alguien espera permiso. Para existir. Saldaña finalmente dijo algo, apenas un susurro. No lo sabía Patricia, no suavizó su postura. Ese es el problema, oficial Saldaña, no quería saber. ¿Viste lo que esperabas ver? No hubo voces elevadas ni discusiones, solo el eco incómodo de 4 personas en un vestíbulo pulcro que de pronto se sentía como un tribunal improvisado. Daniela miró a Méndez. ¿Revisaste mi placa? ¿Confirmaste que estaba en orden? Mente. Asintió, bajando la vista un instante. Lo hice. No, insistió en nada más. Daniela asintió una vez, sin dureza, solo con la claridad de alguien que ya ha visto este tipo de situaciones antes. No podemos elegir los momentos que nos ponen a prueba, dijo. Solo como los manejamos. El ascensor detrás de Patricia volvió a emitir su sonido suave. Las puertas se abrieron y un hombre de traje impecable salió en un ejecutivo de Altavista Consultores, finalmente llegando para la reunión que Daniel había programado hacía una hora. Se detuvo, desconcertado, mirando la escena. Patricia se volvió hacia Daniela. ¿Aún hacemos la sesión informativa? Daniela tomó su bolso con movimientos tranquilos. Sí, vamos, pero antes de que se dirigieran hacia el ascensor, Daniela se giró y dijo algo más, algo que permanecería en la mente de Ernesto Saldaña mucho después de que este día terminara. Daniela se dio la vuelta lentamente, una mano descansando sobre la correa de su bolso negro. Miró directamente a Ernesto Saldaña, que ahora permanecía demasiado quieto, como si una parte de él deseara desvanecerse entre las baldosas brillantes del vestíbulo. Quiero que recuerdes algo, dijo Daniela, su voz, baja pero firme, con un tono que cortaba el aire. La única diferencia entre tú y yo en este vestíbulo fue que yo sabía quién era Saldaña. No respondió. No tenía nada que decir por primera vez en toda la mañana. No era un oficial de policía en ese momento, solo un hombre con un uniforme que, de repente, parecía demasiado grande para él. Karina Méndez miró alternativamente a ambos, su expresión ahora difícil de descifrar, más reflexiva, quizás incluso avergonzada. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Daniela no esperó. Se giró y caminó hacia él. Ascensor junto a Patricia León. Pamela Aguirre estaba medio escondida detrás del mostrador principal, sosteniendo su teléfono como si pudiera protegerla de la escena que acababa de presenciar. No dijo nada, no se disculpó, pero su rostro hablaba por sí solo. Patricia presionó el botón para el 5.º piso. Las puertas comenzaron a cerrarse y justo en el último instante, la voz de Daniela se deslizó nuevamente, suave, apenas lo bastante fuerte para escucharse. 7 minutos, dijo. Eso es todo lo que se necesitó para casi arruinar una carrera. Y tal vez terminar una vida. Las puertas se cerraron con un sonido metálico en arriba. El ambiente era otro. Daniela no caminaba como alguien que acababa de ser humillada, sino como una mujer que ya había vivido esto antes, demasiadas veces, y cada vez dolía un poco menos. No porque dejara de lastimar, sino porque, tristemente, había empezado a parecer normal.
Patricia la observó de reojo mientras recorrían el pasillo alfombrado rumbo a la sala de conferencias. ¿Estás bien?, preguntó. Daniela se encogió de hombros. Estoy bien, solo cansada. Patricia no insistió. Entraron en la sala de reuniones, donde una pantalla digital ya mostraba el logotipo de Altavista, consultores y una lista de nombres vinculados al caso de cibercrimen que estaban. Daniela conectó su laptop y comenzó a abrir archivos con la misma eficiencia de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Pero abajo, las cosas no seguían igual. La oficial Méndez se acercó a Saldaña en silencio. ¿Estás bien? No. Al principio, solicité a la agencia porque quería hacer algo más, dijo finalmente, con la mirada perdida. Quería marcar una diferencia real. Méndez asintió lentamente, con un gesto que parecía más una reflexión que un consuelo. Tal vez hoy fue tu primera oportunidad de hacerlo. Saldaña soltó el aire en un suspiro largo, los ojos fijos en las puertas vacías del ascensor. No, se sintió así. Méndez desvió la mirada hacia el mostrador de recepción. Pamela ya no estaba. Su teléfono seguía encendido sobre el escritorio, pero su silla permanecía vacía. No dijo nada más. Quizá todavía pudiera hacer algo paro. No ahora. Lo que Daniela no sabía era que uno de esos oficiales no solo estaba afectado, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría completamente cómo terminaría esta historia. La reunión. El quinto piso concluyó 1 hora después. Daniela cerró su laptop y estrechó la mano del equipo de seguridad cibernética. Su rostro permanecía sereno, profesional, pero había un peso en sus hombros que no estaba allí esa misma mañana mientras salía al pasillo junto a Patricia. Ella le tendió las llaves de su auto. ¿Quieres que baje contigo? Daniela negó con la cabeza. Puedo sola. Patricia dudó un segundo antes de asentir. Te llamaré más tarde. Daniela le devolvió un pequeño asentimiento y entró al ascensor. No había música, solo el zumbido mecánico y el parpadeo de los números del panel mientras descendían. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, no esperaba a nadie. Pero Karina Méndez seguía allí, apoyada contra una columna, los brazos cruzados, con una expresión tranquila. No estaba a la defensiva ni distante, estaba presente, simplemente real. Daniela pasó junto a ella sin detenerse, pero Méndez dio un paso adelante. Allende y Torres. Daniela se detuvo, girando ligeramente la cabeza. Méndez tomó aire antes de hablar. Me quedé porque quería decir algo, no porque alguien me lo pidiera. Daniela la miró en silencio, sin interrumpirla. Tenías razón, continuó Méndez. Leí tu placa, vi tus credenciales, pero aún así me quedé allí, como si pudieras estar mintiendo. No pregunté por qué, no cuestioné a mi compañero, solo miré. La voz de Daniela era baja, casi un susurro. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque no quiero ser otra persona que ve la verdad demasiado tarde y solo se aleja. Daniela estudió. Su rostro no estaba fingiendo ni tratando de salvar su imagen. No había una placa ni un uniforme que la respaldara en ese momento. Solo una mujer aceptando su propio silencio. Las disculpas no arreglan mucho, dijo Daniela finalmente. Méndez no desvió la mirada. No, pero es un comienzo. Lo sé, dijo Daniela Torres, su voz manteniéndose firme pero con un matiz de empatía. No borra el miedo ni deshace años de esto. Yo también lo sé, pero la responsabilidad. Hizo una breve pausa, morando la can. Atención, comienza con escucharte a ti misma, decirlo en voz alta. La mayoría de las personas ni siquiera llegan tan lejos. Karina Méndez asintió, sus manos entrelazadas frente a ella, como si necesitara aferrarse a algo tangible. Pensé que entendía cómo se veía el sesgo. No me di cuenta de que podía usar un uniforme como el mío. Daniela le regaló una leve sonrisa cansada, de esas que parecían pesar más de lo que mostraban. Lleva todo tipo de cosas. Karina traje, uniformes, batas médicas, camisas con logos de seguridad. Incluso se sienta detrás de los mostradores de recepción. Méndez dejó escapar una risa suave, casi resignada, ante ese comentario. ¿Crees que Saldaña todavía tiene una oportunidad en la agencia? El rostro de Daniela volvió a ponerse serio. Esa expresión profesional que no dejaba espacio a interpretaciones, la tiene, pero solo si es honesto consigo mismo primero. La agencia no necesita gente que cargue poder sin entender lo que significa. Méndez guardó silencio mientras Daniela avanzaba hacia las puertas de cristal. Justo antes de salir se detuvo y miró hacia atrás. Dile que la entrevista sigue en pie, dijo, pero no seré yo quien haga toda la charla en la última escena. Inesperada y casi cinematográfica,
aguardaba Daniela justo al cruzar esas puertas de cristal. Las puertas automáticas se deslizaron con un suave silbido. Daniela salió a la tarde nublada. El aire estaba cargado con ese olor característico a pavimento húmedo. Los neumáticos de los autos pasaban silbando a lo lejos. Y, en algún lugar, un pájaro cantaba como si nada hubiera pasado. Debería haber sido solo una caminata más hacia su coche. Pero en el extremo del estacionamiento, apoyado contra una patrulla con los brazos cruzados, estaba Ernesto Saldaña. En el paso de Daniela se volvió más lento, no por vacilación, sino por una curiosidad inevitable. Saldaña levantó la vista al verla, se enderezó. Durante un largo segundo, ninguno dijo nada. Daniela se acercó, no porque él la hubiera llamado, sino porque algo en su mirada la invitaba a escuchar. ¿Estás esperando algo?, preguntó Daniela finalmente. Saldaña negó con la cabeza. Solo no quería irme así. Daniela no contestó. De inmediato, esta mañana creí saber quién era, dijo Saldaña, mirando hacia el frente, como si temiera que sostener su mirada le pesara más. Pensé que era el tipo que no dejaba que estas cosas pasaran durante su turno. Luego la miró directamente, con una honestidad incómoda. Ahora creo que tal vez tuve suerte de que nadie desafiara esa creencia. Antes Daniela lo dejó con ese silencio, por un momento, lo bastante largo para que pesara. ¿Sabes?, dijo, al fin. En la agencia tratamos con patrones, comportamiento humano, decisiones subconscientes que la gente ni siquiera se da cuenta de que está tomando. Saldaña asintió con un leve movimiento de cabeza, escuchando, pero de lo que no hablamos lo suficiente. Continuó Daniela, es de cómo nosotros mismos no somos inmunes a esos mismos patrones que estamos entrenados para identificar en otros. Saldaña bajó los ojos, sus manos tensándose en los costados. Me equivoqué. Daniela asintió lentamente. Sí, lo hiciste, pero esto no se trata de proteger tu ego, se trata de si estás dispuesto a aprender algo incómodo y seguir presentándote. Saldaña levantó la vista. Todavía quiero el trabajo en la agencia. Daniela sostuvo su mirada, seria pero no hostil. Entonces, gánatelo. Sacó de su bolso una hoja de papel doblada y se la extendió. ¿Qué es esto?, preguntó él. Una guía de preparación para tu entrevista. Preguntas adicionales. Escenarios reales. Úsala o no. Es tu elección. Saldaña desdobló el papel, sus ojos escaneando rápidamente las preguntas escritas. Daniela se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo un segundo antes de irse. La próxima vez que entres a una habitación, dijo, sin volverse, no solo veas lo que hay allí, pregúntate, ¿qué podrías estar pasando por alto? Luego siguió su camino hacia su coche, las llaves tintineando suavemente en su mano. Saldaña permaneció solo en el estacionamiento, sosteniendo una hoja de papel que pesaba mucho más de lo que debería, no porque fuera físicamente pesada, sino porque era un espejo, uno que no había estado listo para mirarse antes de hoy. A la verdad es que historias como esta no siempre terminan con gritos o esposas. A veces acaban en realizaciones silenciosas, en preguntas que nadie quiere hacerse, en esos silencios incómodos que finalmente dan paso a la comprensión. No podemos arreglar lo que no enfrentamos, y no podemos avanzar si seguimos fingiendo que no hay nada que arreglar. Así que, si esto te hizo pensar, aunque fuera solo por un segundo, en cómo miras a los demás, cómo escuchas y cómo decides actuar, entonces, esta historia ya cumplió su propósito. En compártela, empieza la conversación, porque el silencio no nos hace más seguros.